llegado a este lugar para reconocer que distante de su presencia no podemos vivir, no podemos existir. Gracias, Señor, porque esta verdad la establecemos en este culto, la establecemos en nuestros corazones y establecemos esa verdad en este lugar, que sin Dios no podemos vivir. Gracias por la bendición de declarar, soltar y escuchar esa verdad, y la ponemos en nuestros corazones para una vez más reconocer que separado de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por su presencia. Gracias, Señor, por este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza. Y adoramos a aquel que es digno, aquel que tiene que llevarse toda la adoración, toda la alabanza, porque por Él somos, por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él estamos aquí en esta mañana de bendición para nuestros corazones. Oramos y le damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por la bendición que tenemos de poder reunirnos en esta hermosa mañana, en este hermoso día en que nos ha permitido Dios poder adorar y poder estar aquí y participando del culto del día domingo de la mañana. Y damos gracias al Señor porque podemos tener a nuestros preciosos hermanos y hermanas, la familia, ¿ya?, de la casa Cay, de la casa Ñipa, perdón, junto a la casa Cay, juntos para poder adorar, poder bendecir a nuestro Dios. ¡Qué bendición! No sé si usted lo percibe así, ¿sí? Es una bendición, es una tremenda bendición que Dios nos ha permitido juntarnos, reunirnos. Y damos gracias al Señor porque Dios nos permite este tiempo. No es cualquier tiempo, es el tiempo de Dios que marca nuestras vidas, que ministra a toda una iglesia, a una sola iglesia. Aquí no hay dos congregaciones, hay una sola. Aquí está la familia de Dios, como lo dice en el libro de Efesios. Pablo lo dice. Y voy a leer ese pasaje pertinente para que entendamos aquí que no son dos iglesias. Aquí es una sola. Aquí hay un solo pueblo, una sola familia. La familia de Dios que se ha reunido para poder adorar, para poder bendecir a este Dios maravilloso que nos ha permitido por su gracia acercarnos a Él, estar en Él, movernos en Él y entender que nosotros podemos existir gracias a Él. Gracias a Él. Una existencia temporal y pasajera en esta tierra, pero también posteriormente poder entrar a una eternidad con Dios, para poder vivir eternamente en su presencia. Entonces Efesios capítulo 3 versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vuelvo a leer el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quiero que le dé una hermosa sonrisa a su hermano, su hermana. Dígale una hermosa sonrisa, dígale: somos una familia de Dios, somos una familia, veámonos así, somos una familia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos lo que se vive en una familia. En una familia hay amor, hay respeto, hay unidad, estamos caminando en la misma dirección, el mismo propósito. Hay muchas cosas que nos unen, ¿ya? Y esas cosas tienen esa hermosa capacidad
de poder establecernos en esta tierra como la familia de Dios, como la familia del Señor. Entonces, bienvenidos hermanos, hermanas, estoy saludando, estoy dando la bienvenida esta mañana a la familia de Dios, a la familia reunida en esta mañana, y nos reunimos en el nombre de Jesús, también para adorar, para alabar y para bendecir a nuestro Señor. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Quiero que hagamos una oración, pero no me cierren los ojos, sino usted diga conmigo. Yo le pido solamente que levante su mano derecha, levántela por favor. ¿Cuántos trajeron su mano derecha? ¿No la dejaron en la cama? ¿No la dejaron allá en su casa? ¿Cuántos trajeron la mano derecha? ¿Ya? Y quiero que usted repita conmigo y diga: en el nombre de Jesús, declaro el gobierno, la autoridad del Señor Jesucristo sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas. En el nombre de Jesús declaramos la autoridad, el gobierno de Dios sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No me cierren los ojos. Padre, declaramos en la autoridad del Señor Jesucristo que Él es el Rey, Rey de Reyes, Señor Jesucristo. Tú estás aquí, te permitimos gobernar nuestras vidas, te decimos que tú eres la única autoridad que gobierna sobre este lugar, sobre nuestra vida, como también sobre la iglesia. Padre, atamos toda obra de las tinieblas, atamos toda maquinación, atamos toda mentira del diablo, la reprendemos de nuestras mentes, la reprendemos de nuestros corazones, de este lugar, de esta atmósfera, y declaramos que en el nombre de Jesús tiene que ahora desalojar este lugar, en el nombre de Jesús, y declaramos la libertad del Espíritu, declaramos la verdad de Dios es establecida en este lugar. En el nombre de Jesús declaramos tiempo de refrigerio, tiempo de avivamiento, tiempo de un despertar espiritual, tiempo de renovación espiritual para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Declaramos la autoridad de Jesús, y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, sé que en la mañana va a estar volando, después viene un rico almuerzo donde todos nos vamos a quedar, todos están invitados para poder disfrutar un rico almuerzo de la comunión del Espíritu. Pero quiero pedir a Juan Carlos, amado Juan Carlos, quiero que tú pases acá adelante, quiero que vengas y también nos puedas saludar a nombre de esta hermosa iglesia, la Casa Ñipa, que hemos tenido la bendición de tiempo, que Dios nos haya juntado y hemos podido compartir hermosos momentos. Juan Carlos, por favor, quiero que tú vengas y puedas saludar a la iglesia. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos contentos como iglesia, felices por estar en este lugar, por poder compartir en esta casa, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho aquí en Ñipa, pero era bueno tener un tiempo en que nuestra casa, la Casa Ñipa, pudiera salir de allá y venir a disfrutar de la presencia de Dios, venir a disfrutar, de compartir con ustedes su casa, de sentirnos ahora de visita, ¿cierto? Y ustedes de local, y en realidad nos gozamos en la presencia de Dios, nos gozamos, nos disfrutamos por estar aquí junto con ustedes, alabando, orando y sabiendo que el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros, abriendo nuestros ojos, ¿cierto? Y disponiendo, ¿cierto?, nuestro corazón también para esa obra. Pero antes de salir de aquí, yo quería compartirles una palabrita corta que hace unos días atrás el Señor tocó grandemente mi corazón por causa de la predicación de la palabra, por causa del testimonio de los hijos de Dios. Y veía hace días atrás un video donde hablaba de una mujer de Socoto. No sé si alguien habrá visto el video aquí, pero esta mujer de Socoto se llamaba Débora Samuel, ¿ya? Y era una estudiante de una universidad en Socoto. Y esta mujer estudiaba economía.
Pero sabe que lamentablemente esta mujer fue asesinada. Y fue asesinada, y las causas vienen porque un día ella, después de hacer un examen, pudo aprobar el examen de su carrera. Aprobó el examen y escribió en su grupo de WhatsApp de sus compañeros de clase que había aprobado el examen y que lo había hecho gracias a Jesús. Gracias a Jesús ella había logrado aprobar ese examen y estaba contenta y lo expresó a través del grupo de WhatsApp. Pero ¿sabe cuál fue el problema? El problema es que, si no me equivoco, todos los de su clase eran musulmanes. Y para los musulmanes, amados, el hablar de Jesús, el expresar a Jesús, es prácticamente un pecado. Entonces podríamos decir que para ella haber dicho que gracias a Jesucristo ella había aprobado el examen, ese fue su pecado. Su pecado para aquellos compañeros musulmanes. Salieron de clase y la mujer fue acorralada por sus compañeros, por sus propios compañeros. Y no solo fue acorralada, sino que tan solo por decir el nombre de Jesús fue suficiente para que esa mujer fuese linchada, esa mujer fuese perseguida, lapidada, escupida, torturada, apedreada, apaleada, amado, sufriendo indefensa delante de un mundo al cual no aguanta, no soporta el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos la libertad de poder predicar a Jesucristo en la calle. Tenemos la libertad de poder declarar el nombre de Jesús a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros colegas del trabajo. Tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué hacemos? Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos dejamos de lado y a lo mejor tenemos este temor. Pero sabe que esta mujer, a pesar de todo eso, no falleció. Y sus compañeros vieron eso y no vieron mejor tarea. Yo lo vi en video. Ahora yo se lo relato, pero el video es más crudo. Tirada en el piso, sin poder hacer nada, hermano. Pegándole palos en el piso, viendo una persona que no se podía mover, o sea, estaba como muerta. Pescaron neumáticos del vehículo, se los pusieron encima, se los tiraron, no se los pusieron suavemente, los tiraron encima y los prendieron. A esa mujer la quemaron viva. O sea, no solo todo lo anterior, apedreada, escupida, blasfemada, le dijeron improperios, ¿cierto? Hicieron todo lo que quisieron con esa mujer, solamente por el nombre de Jesús, la quemaron viva, amado. Amado, la quemaron viva. Jesucristo fue muerto por nosotros. Y en Hechos 7, del versículo 54 en adelante, dice: oyendo estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba decían: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Y quiero dejarle esta pequeña reflexión, amados, para decirle que hoy nosotros, como pueblo de Dios, tenemos un llamado que fue hace 2000 años atrás, que fue el llamado que Esteban vivió, de predicar la palabra de Dios fuera de las congregaciones, sin temor, sin miedo. ¿Podemos ser sacrificados? Sí, vamos a ser a lo mejor vapuleados, vamos a ser quizás molestados. Por lo pronto, acá en Chile nos vamos a ser asesinados, espero, ¿cierto? Pero tenemos una oportunidad tremenda de predicar a ese Cristo, de la vida eterna, de la salvación, de la redención de sus pecados, a ese Cristo que nos da la posibilidad día a día de poder entregar nuestras cargas a Él. Y no dejarnos dominar por el miedo, por la angustia, por la depresión. No, hermanos, tenemos la oportunidad de bendecir, de entregarle la oportunidad a aquellos que no han escuchado el nombre de Jesucristo. Tenemos esa oportunidad enorme de entregarle a ese Cristo que puede salvar su vida en la eternidad. Amén. Así que yo los invito, amados, a que puedan en su intimidad buscar al Señor y pedirle perdón si no ha salido fuera a predicar su palabra. Si no ha hecho esa tarea, ese mandamiento, ese llamado de salir y predicar la palabra del Señor fuera. Es necesario que nosotros expresemos el testimonio que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Dios puede transformar nuestra vida y la vida de cada uno de los que creen en su nombre. Y ya nos dejemos de juegos de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios y no hacemos la voluntad de nuestro Padre que nos mandó a predicar su palabra. Yo, amados, los exhorto en esta hora y es lo que yo busco hacer en nuestra casa, que podamos salir a predicar la palabra del Señor, que podamos mostrarle al mundo, a la gente, por lo menos en el caso de nosotros, a la gente alrededor, ¿cierto? De que Dios es un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios que hace milagros, un Dios que transforma la vida de la gente. Así que yo los invito, hermanos, a que usted pueda hacer esto en su vida y en su comunidad. Que eso yo tenía en mi corazón de parte del Señor, ¿cierto? A lo mejor hacernos así en la cabecita, oye, reacciona, tienes que empezar a actuar. Es tiempo de empezar a actuar porque ya no queda mucho tiempo. No sabemos cuándo se nos apagarán, ¿cierto?, las luces de nuestras congregaciones y no vamos a poder predicar la palabra, porque esto es bíblico. No vamos a poder hacerlo, vamos a ser perseguidos. Pero hoy día que tenemos el tiempo, la oportunidad, hagámoslo. Hágase un compromiso con Dios. Eso, hermano, y bendecirle, dejarle junto con esto, bendecirle, decirle que Dios le ama y que Dios está atento a que nosotros podamos hacer esto. Y Él va a mirar como nosotros. Esto es una perla para su corona. Hacer la voluntad de Jesucristo, hacer la voluntad de Dios es una perla para su corona. Eso, hermano. Gracias, pastor. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, Juan Carlos. Tremendo mensaje. Damos gracias al Señor porque siempre Dios nos habla, siempre Dios nos ministra. Cuando nosotros estamos con el oído atento, participando de todo el culto, de toda la reunión. Así que damos gracias al Señor, Juan Carlos, Dios te bendiga, y a todos nuestros hermanos. Podemos levantar la mano los de la familia Cairo y decirle, bendecimos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús, nuestros hermanos, nuestras hermanas de la casa Nipa. Así que damos gracias al Señor porque nos permite juntos poder estar reunidos en su nombre. Algo muy parecido, hermano, varias canciones que cantamos estaban con la palabra que vamos a entregar ahora, y también lo que decía Juan Carlos, también es muy pertinente y es parte también de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Bueno, yo he estado repasando el libro de Jonás, que todos lo conocemos, y hemos estado ya predicando 2 domingos sobre el libro de Jonás, de la experiencia de este hombre, profeta de Dios, Jonás, y que todos conocemos la historia, y que está registrada en la Escritura, está registrada en la Biblia, y tiene 4 capítulos, este libro pequeño, pero de un gran mensaje, y que para nosotros
no tenemos que tomarlo como una historia para enseñarle a los niños, que a veces tomamos la historia de Jonás y se la entregamos a los niños, pero no hay una mayor reflexión, una mayor meditación profunda de lo que Dios quiere entregarnos a través del mensaje en el libro de Jonás. Fundamentalmente el libro de Jonás tiene una verdad central, y esa verdad es que nadie puede huir de la presencia de Dios. Eso es lo que el libro de Jonás dice, que nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie, absolutamente. Nosotros sabemos el registro, yo quiero ir a otro pasaje, pero me va a introducir un poco a la idea de que nosotros no tenemos que alejarnos de Dios. Nosotros no tenemos que huir de la presencia del Señor. Nosotros no tenemos que arrancar como de Jesús, no arrancar de Dios, no arrancar del propósito y de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que apartarnos de Dios, que ese es el mensaje central del libro de Jonás. Jonás, un profeta. Jonás, un hombre que tenía una palabra de Dios y que tenía que llevar a Nínive. ¿No es cierto? Todos más o menos conocemos la historia. Nínive. Nínive, una ciudad asiria, poderosa, podríamos decir, muy próspera, pero había mucha corrupción, había mucha maldad en esa ciudad de Nínive. Y el Señor tenía una palabra para esa ciudad, un mensaje de arrepentimiento, porque Dios estaba mirando esa ciudad de Nínive y la estaba mirando con buenos ojos a pesar de la maldad, a pesar del pecado que había en esa ciudad. Y Dios había puesto los ojos en ella y tenía un mensaje que entregar a esa ciudad. Y por eso toma la vida de Jonás, este profeta, le entrega una palabra y le dice: levántate porque tienes que ir a Nínive y entregar una palabra de parte mía. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Todos sabemos, arranca, huye. Y dice que desciende a Jope, ¿cierto? A un puerto, usa su dinero, compra un pasaje y para ir a Tarsis. Es decir, Tarsis representa el otro extremo de la tierra para Jonás, creyendo que él se iba a escapar de la presencia de Dios. Él creía que con ese pasaje iba a atarse, arrancar de Dios y arrancar de la responsabilidad y de la palabra y del mensaje que Dios le había entregado a él, y que él tenía que, como profeta, entregarlo a la ciudad de Nínive. Y él se aleja y él huye de la presencia del Señor. Pero déjenme decirle, amados, amadas, en esta mañana, tú y yo podemos escapar de la misión, podemos escapar de la tarea, podemos escapar de un trabajo que Dios quiere que hagamos para Él, pero no podemos escapar de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todas partes, por su soberanía, porque Él es Dios. Y podemos escaparnos y rehuir el trabajo, el ministerio que Dios nos ha entregado, Señor, y apartarnos y alejarnos y no obedecer el llamado de Dios. Pero no nos olvidemos que el libro de Jonás nos dice que jamás hombre y mujer puede escaparse y huir de la presencia de Dios. Podemos irnos al extremo de la tierra, podemos irnos a las montañas, podemos irnos quizás ponernos debajo de la tierra y escondernos ahí. Pero déjeme decirle, nuestro Dios va a estar ahí presente, porque Dios es Dios de toda la tierra y no podemos escaparnos de su presencia. Entonces, el relato está ahí de cómo se arrepiente, cómo vuelve y entrega la palabra a Nínive y se arrepiente y la gente recibe el mensaje. Y a veces nosotros rehuimos entregar la palabra, entregar el mensaje, porque desde nuestra óptica, de nuestra visión, decimos: esas personas nunca se van a arrepentir, nunca van a reconocer al Señor Jesús. Cuando vemos la tierra, es una tierra dura, que no creo que pase algo, pero Dios está enviando a Jonás a una tierra dura, a una tierra rebelde, donde había mucho pecado. Pero cuando ese hombre reaccionó, volvió a Dios, tomó la palabra y la llevó a Nínive, encontramos que toda la ciudad se arrepiente.
Y las autoridades mandan a toda la ciudad a ayunar, a quebrantar su corazón, a arrepentirse y volverse a Dios. Y dice que se arrepintieron 120.000 personas que no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Había una confusión. Pero Dios hizo algo, porque un hombre que huía al final reacciona, se vuelve a Dios, se arrepiente, toma la palabra y la van a llegar a Nínive, y vemos que toda la ciudad se arrepiente y se vuelve al Señor. Entonces, yo quiero decirles, amados, no te apartes de Dios, no te alejes de Dios, no tengas temor de lo que Dios ha puesto en ti. Un llamado, un ministerio, una vocación ya pastoral, una vocación evangelística, una vocación de un ministerio en particular. No tengas temor, no tengas miedo. Toma esa palabra y obedece a Dios, porque Dios te va a respaldar, porque Dios nos va a respaldar y porque Dios va a poder usar nuestras vidas. No importa el terreno, no importa la dureza que pueda haber en esos lugares. Nosotros a veces somos tan, no sé, como que queremos marcarle la agenda a Dios, como queremos decirle a Dios las cosas que tiene que hacer. No, Él es Dios. Y si Dios nos manda al lugar y que aparentemente puede ser duro, impenetrable esa tierra, pero si Dios nos envía ahí, es porque Dios quiere hacer algo. Pero tenemos que obedecer y creer a la palabra. Y vemos que toda la ciudad se arrepiente. Y más encima se enoja. Dios al final se enoja con Dios, le dice: mira, me mandaste y se arrepintieron y... El Señor le dice: bueno, a donde se necesita luz hay que ir, donde hay tinieblas hay que ir, y tenemos que ir porque todos los que estamos aquí somos comisionados para poder llevar la luz del Evangelio, entre comillas, a terrenos que a veces creemos que son duros. Pero para Dios no hay terreno duro, no hay dureza que pueda poder resistir la palabra de Dios. Cuando va en un espíritu de obediencia, el hombre y la mujer que lleva la palabra y la soltamos y la declaramos. Ahora, uno se hace vulnerable y el enemigo te echa el guante, amado, amada. Lo voy a decir así en términos chilenos. El enemigo te echa el guante y termina destruyéndote cuando te apartas del Señor, cuando te empiezas a alejar del Señor, o cuando empiezas a tomar la determinación de siempre irte alejando de Dios. Te aseguro que el enemigo va a echarte el guante para destruirte, para dañar tu vida, para arruinar tu vida. Muy pronto, miren, yo he visto una experiencia personal, se la comparto. Yo muy pronto voy a cumplir 40 años de ministerio pastoral, 40 años de ministerio pastoral. He visto muchas personas pasar en estos años, 40 años de ministerio pastoral. Me falta poquito. Muy pronto lo voy a cumplir. 40 años de ministerio pastoral. Pero nunca, escuche bien, nunca he conocido a nadie que por apartarse del Señor la vida le haya ido mejor, que hayan terminado mejor. Todo lo contrario. He visto personas arruinadas. He visto jóvenes que han muerto antes de tiempo porque se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, y su vida fue abortada y destruida porque ellos tomaron la decisión de apartarse y de alejarse de Dios. He visto muchos casos que no han terminado mejor, al contrario. Incluso puedo comentar con dolor en mi corazón personas que las he visto peor de cuando llegaron a la presencia del Señor Jesucristo. Es así. Por eso que el Señor en su palabra, no hay libro en la Biblia que dice: no nos apartemos de Dios, no nos alejemos, no nos distanciemos de Dios, porque la distancia, el peligro entre Dios y nosotros, el enemigo se va a meter y nos va a dañar, y nos va a destruir, y nos va a arruinar la vida, y nos va a sacar de los propósitos y de los llamados y los ministerios que Dios tiene con cada uno de los que estamos aquí. Entonces tenemos que entender y reflexionar. No tenían por qué haber terminado así muchos jóvenes.
arruinados y también experimentando la muerte, y quizás muerte trágica. Puedo decir varios ejemplos de eso. Esas personas que se apartaron de los caminos del Señor, después de haber conocido la verdad, dice la Biblia que mejor no les hubiera sido no haber conocido que haber conocido la verdad y haberse apartado de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, versículo 22. Pongamos atención a la palabra del Señor en esta mañana. Los que estamos aquí, no sé si hay alguien por primera vez, está en un culto, en una reunión, primera vez está escuchando la palabra de Dios. ¿Me puede levantar la mano? Por primera vez. Muy bien, hay una manito. Muy bien. Los demás, parece que todos somos conocedores. Por lo tanto, esta palabra es pertinente y hay que tomarla. Y atesorarla. Porque a veces Dios, como dice el libro de Romanos, si usted lee con la óptica de un Dios bondadoso, pero también es un Dios severo. Es bondadoso y es severo, sobre todo cuando nosotros nos estamos apartando de Dios. Cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, Él como buen padre quiere traer a sus hijos de nuevo, porque no quiere que se aparten de su presencia sus hijos. Y mire lo que dice segunda de Pedro, usted lo tiene ahí adelante, déjeme buscarlo también, como no tengo la pantalla acá, no puedo ver el texto, pero en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículos 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, dice. Y su postrer estado viene a ser, ¿qué cosa? Dígalo fuerte. Peor que el primero. A veces tiene que haber en la prédica, amado. Hay que ser enérgico. El diablo, el mundo tiniebla, está tan embravecido, como bien decía Juan Carlos, queda poco tiempo. Y el enemigo no va a jugar a ser religioso, el enemigo no va a jugar a la vida espiritual. Él se va a levantar para dañar, destruir tu vida, mi vida, y apartarnos y alejarnos y perdernos eternamente. Por eso que a veces hay que mostrar cariño, afecto, sí, predicar con amor, pero eso no indica que también hay que despertar al pueblo para que reaccionemos al tiempo en que estamos viviendo. Son tiempos difíciles a la fe, a la vida espiritual, a mantenernos, a perseverar en el camino del Señor. Por eso hay que estar de repente hablando de esta manera, para que estemos constantemente reaccionando hacia nuestra vida de fe y a nuestra unión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice, continuamos. Dice: ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido, miren, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y aquí, amado, hay algo fuerte. A veces la Biblia es fuerte, nosotros la suavizamos. Y escuchen bien, usted quizás paraliza, pero una verdad, a veces, amado, en la iglesia suavizamos y adormecemos a los demonios en vez de reprenderlos y echarlos fuera. Lo adormecemos, lo acariciamos. A veces la palabra tiene que ser una palabra que nos confronte, una palabra que nos sacuda, una palabra que nos haga reaccionar. Y eso no indica que no sea la palabra de amor, sí. Es una palabra donde está el amor de Dios, porque el amor de Dios consiste en que Él está preocupado de tu vida espiritual y de mi vida espiritual. Él está preocupado de que terminemos la carrera para entrar a la gloria eterna que Jesús va a preparar para cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve ¿a qué? A su
su vómito. ¿Y qué más? Y la puerca lavada o el cerdo lavado a revolcarse en el cielo, en el barro. Y yo les hago una pregunta, amado, amado. ¿En qué consiste la vida espiritual? En luchar para que esto no nos ocurra. Nosotros no nos podemos adormecer. Nosotros no podemos quedarnos ni un momento, ni relajarnos en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, porque el enemigo no se cansa. El enemigo, mientras tenga tiempo, va a querer que tú te apartes de Dios, que yo me aparte de Dios, que deje los caminos de Dios, porque sabe que puede echar mano de mi vida y destruirme, y destruirme eternamente. Por eso dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Y eso consiste, amado, la vida de fe. Eso consiste que en la iglesia, en los cultos, en las reuniones, en los discipulados, en nuestras conversaciones, que constantemente nos estemos ayudando para que nosotros no nos ocurra esto, de volver para atrás y volver a revolcarnos más todavía en el barro de donde Dios nos sacó por su gracia, por su amor inmerecido, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Alguien me puede decir amén? Amén. ¿Le puede decir a su hermano amén? Amén. No deje pasar la palabra. Cuando tú dices amén, cuando tú dices aleluya, la palabra va quedando ahí, porque usted la está recibiendo, la palabra. Ahora, déjeme un poquito más con respecto a esto. Quiero hacer una referencia en los tiempos de Jeremías, también muy parecido a los tiempos de Jonás. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Si usted lo estudia con estos lentes también de la desobediencia del hombre, de apartarse, el hombre se quiere apartar de Dios, no es Dios. Dios nos busca con su amor y quiere que no nos perdamos. Pero en el libro de Jeremías hay otro profeta que también le costó mucho de poder que el pueblo de Dios entendiera esto. Jeremías es el libro profético más largo de la Biblia. Su llamado fue advertir al pueblo de Judá del inminente juicio de Dios si no se arrepentían de sus pecados. El pueblo se sentía inmune y cualquier amenaza y confiaban en su formalismo, ritualismo religioso, los que creían que los protegía de cualquier mal. Sin embargo, Jeremías nos dice que ellos habían abandonado a Dios, que le habían dado la espalda a Dios. Y en ese contexto se levanta el profeta Jeremías para hacer volver al pueblo de Israel, porque ese pueblo le había dado la espalda a Dios. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, 2:13 de Jeremías, ¿lo podemos leer todos juntos? ¿Está ahí en la pantalla? ¿Ahí? Yo leámoslo para que todos participemos. A ver, 1, 2 y 3. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y muchos otros pasajes hablan de la condición de apostasía, de volver la espalda a Dios en ese tiempo el pueblo de Israel. Y en ese contexto el profeta Jeremías tiene que hablar y tiene que levantar la voz. Los tiempos de Jeremías fueron un tiempo difícil porque la gente no hacía caso. Y díganme que hoy en día es así. ¿Es así o no? No, no hace caso. Y yo estoy diciendo, perdónenme, no quiero ofender a nadie, no es mi intención, sino que la palabra de Dios esta mañana nos sacuda a todos, nos haga reaccionar. Pero ¿sabe? Esto está ocurriendo en las congregaciones, en la iglesia. La gente no hace caso. La gente como que está adormecida, que no entiende que servir a Dios es de vida o muerte. Es de vida o muerte, pero eterna. Y la gente no reacciona. Y la gente muchas veces se enoja. Pero la Biblia a veces tiene que confrontarnos nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra arrogancia, porque no es un buen camino, no nos conviene ese camino. Y Dios lo sabe. Y por eso que a veces tiene que venir y traer una palabra que nos sacuda, que nos mueva, que nos haga pensar, que nos haga reaccionar. Jeremías tuvo 40 años, escuche bien, 40 años predicando en una ciudad
sin moverse de esa ciudad. No es que era un evangelista, un predicador itinerante, que hoy predicaba allí y mañana predicaba en otro lugar. No, él predicó en un solo lugar por 40 años, predicando el mismo mensaje. Yo creo que la gente tiene que haberse cansado, pero era el mismo mensaje 40 años, porque el pueblo no reaccionaba, el pueblo no obedecía, habían endurecido su corazón. 40 años. Él se pegó 40 años de su vida predicando en el mismo sitio, en la misma ciudad, a los mismos líderes políticos, religiosos. Ni uno cambió. Nadie cambió. Por eso que Jeremías decía: Señor, como de repente frustrado, Señor, no sirvo para esta pega, no sirvo porque la gente lo obedece, estoy mal, soy mal predicador, soy mal profeta. Pero ¿sabe? No era él, era el pueblo que no hacía caso a la palabra de Dios. 40 años de su vida predicando en el mismo sitio, en la misma ciudad, a los mismos líderes políticos religiosos, pero ni uno cambió, al contrario. Pero ellos tenían una falsa esperanza, una falsa confianza. Decían templo de Dios, decían, se llenaban la boca, templo de Dios esta ciudad, Dios vive aquí, Dios decidió morar en Jerusalén. Y tenemos aquí su casa, su templo, decían, se llenaban la boca. Pero no vivían de acuerdo a lo que habían aprendido de sus padres. No se adaptaron a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de la palabra de Dios, sino que hacían lo que les daba la gana. Tenían a Dios como una especie de amuleto. Y dígame que usted a veces podemos caer en esa falacia nosotros. Sí, amado, amada. Podemos tener a un Dios como amuleto cuando lo necesitamos y nos hace milagros. Ok, estamos con Él, pero después lo soltamos porque terminó su milagro, terminó su ayuda. ¿Cuántas veces a veces servimos de esa manera al Señor? Y en esta mañana Dios nos está molestando, amado, a todos, me incluyo, para que podamos reaccionar y volvernos a Dios, estar pegado a Dios, pegado a su palabra, sirviéndole a Él como si fuera, y en realidad es así, lo más grande de nuestra vida. Como cantamos la última alabanza, no podemos vivir separados de Dios. Si tú crees que puedes vivir separado de Dios y hacer lo que se te da la real gana, hazlo. Pero quiero decirte que estás bajo un engaño, porque ese es el engaño del diablo, hacer creer a la gente que la gente no necesita a Dios. Pero todos los que estamos aquí necesitamos a Dios, porque tú no eres Dios, yo no soy Dios. Necesitamos a Dios porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Por lo tanto, amados, estamos viviendo en una generación donde vemos los síntomas de una sociedad enferma. Y tú sabes que es así. Sabemos que es así. La sociedad en que estamos está enferma. De un país en coma que paulatinamente se está autodestruyendo. Vemos países que se están destruyendo de una forma terrible. Naciones completas se están destruyendo de una manera terrible. Pero no porque hayan recibido un ataque externo, no que hayan venido alguien de afuera, nuestra nación haya, no, bueno, excepto 2 guerras que están ahí por ahí, pero recibió un ataque externo. Internamente se están destruyendo las naciones, sino porque ellos mismos, al apartarse de Dios, al alejarse de Dios y abrir la puerta al enemigo, el enemigo ha tomado lugar y lleva a ese país rico, hermoso y grande y todo lo que tú quieras a la ruina. Ahora, amados, amadas, miren, analizando la historia bíblica, uno dice, bueno, habla de ciertos imperios
Y ciertos imperios la Biblia habla. Y el primer imperio que habla la Biblia es el imperio babilónico. Babilonia. Todos conocemos un poco de eso. Babilonia la Grande, así la llamaban. Los jardines colgantes de Babilonia, algo extraordinario, algo maravilloso. Miles de personas sometidas bajo ese régimen de Babilonia. Un imperio poderoso, pero que fue conquistado y destruido por otro imperio, el de los medo-persas. Apareció otro imperio, los medo-persas, y vinieron y destruyeron al imperio babilónico. Y por eso vemos en las visiones de Daniel, en el libro de Daniel y en los sueños de Nabucodonosor, cómo va levantándose y cayendo imperio tras imperio. Y cuando estaban en su mayor esplendor, los medo-persas, se levanta otro imperio desde afuera para destruirlo. Y el imperio de griego, Grecia, se levanta ese imperio para destruir a este imperio de los medo-persas. La Biblia habla de eso, las visiones de Daniel. Se levanta otro imperio aparentemente de la nada y lo destruye, y son el imperio de los griegos. Y cuando uno estudia la historia de los griegos, ¿verdad? El tema de las Olimpiadas, por ejemplo, cómo inventaron el tema de la democracia, la filosofía, etcétera, etcétera. Uno dice, madre mía, qué tremendo imperio era. Incluso Dios permite usar su idioma, el griego, para escribir todo el Nuevo Testamento. Usa el lenguaje, el griego, para escribir el Nuevo Testamento. Hasta Dios escogió ese idioma para escribir todo el Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, ¿dónde está en este momento ese imperio? ¿Saben que fue derrotado y fue destruido por otro imperio que se levantó? Y ese imperio fue los romanos. Los romanos. Los romanos destruyeron a ese imperio griego. Estos imperios todos cayeron uno detrás de otro, conquistados por otro imperio. Por otro imperio. Pero ¿saben? Menos uno. Menos uno. El último y cuarto imperio que la Biblia habla, que se menciona en la Biblia, es el imperio romano. ¿Y sabe cómo se destruyó? Dentro. Este imperio estaba gobernando Judea y el mundo entero en la época de Jesús. El imperio, podríamos decir, más longevo fue a lo largo de la historia. No fue conquistado por otro imperio, como fueron conquistados los demás. Los medos, los persas, los griegos, los babilónicos, fueron de afuera conquistados. El imperio romano entró, escuche bien, en una decadencia moral y espiritual dentro. Y eso hizo que este imperio romano fuera destruido. ¿Sabe que yo cuando meditaba esto, entró en una decadencia moral y espiritual terrible, y ellos mismos se terminaron destruyéndose? No vino alguien de afuera a destruirlo, ellos mismos se destruyeron. ¿Y sabe que tiene sentido? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y es correcto y es verdadero. Pero ¿sabe? Puede ocurrir un peligro que dentro se pueda ver. Dentro. Que podamos destruirnos, dañarnos. Por eso que yo le digo, amado, yo no le tengo mucho miedo a los ataques que vengan de afuera a la iglesia, pero sí le tengo temor. Que algo puede estar ocurriendo dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia puede estarse autodestruyéndose. Por eso que en la iglesia tiene que haber corrección. Por eso tiene que haber en la iglesia orden, amado.
Perdone que se lo diga a las dos congregaciones de aquí. Aquí tú no puedes congregarte y venir y hacer lo que se te da la real gana. Eso lo hacíamos fuera en el mundo de tinieblas. Hoy tenemos que sujetarnos a la autoridad de Jesús, al gobierno de Dios, al orden de Dios. Porque si no vamos a ser una iglesia que el mundo esté dentro. Y no porque el mundo quiera venir afuera a destruirnos, no, porque tú y yo estamos permitiendo eso. Por nuestra desobediencia, por la manera que queremos nosotros servir a Dios a nuestra manera. Le decimos a Dios lo que tiene que hacer, le marcamos nuestra agenda. Eso no puede existir. Si queremos ser la iglesia, una iglesia victoriosa, una iglesia que no pueda autodestruirse de dentro, que eso es lo que yo quiero dejar en esta idea, tomando la idea de los 4 imperios, hermano. El imperio romano se destruyó, un tremendo imperio, se destruyó desde adentro, por la inmoralidad, por el pecado, por la degradación del ser humano que estaba dentro de ese imperio. Y eso lo llevó a la destrucción. Y eso es lo que le está pasando al mundo hoy en día, que el hombre se está como autodestruyendo, lentamente, progresivamente, de día a día. Y uno puede ver los síntomas en la justicia, en la educación, en el nivel cultural y espiritual de la sociedad donde nos encontramos. La gente cómo habla, cómo se comporta. ¿Te das cuenta de que estamos como en el imperio romano? Nos estamos autodestruyéndonos a nosotros mismos. Y en medio de esto, esta grieta del alma y en medio de esta enfermedad espiritual que nadie la puede curar, Dios sí, en medio llamando y amando y buscando y ofreciendo su amor, ofreciendo su misericordia y su paz a las naciones. Pero pocos son los que responden y dicen: heme aquí, sálvame, cámbiame, transfórmame. Son pocos los que están diciendo eso. Cuando se toca el fundamento, cuando se toca la base, todo lo que se quiere construir o se ha construido se desmorona. Por eso, amados, que tenemos que trabajar mucho la base en las congregaciones. Y la base tiene que ver con hombres y mujeres que estén alineados y apegados a Dios y a su palabra. Las iglesias van a tener que establecerse sobre esa base. El estar cerca de Dios, muy cerca de Dios, apegado a Dios, pegado a Dios, como también estableciendo los cimientos de la iglesia sobre la base de la palabra de Dios. Eso va a hacer que no nos mueva este mundo donde nos encontramos. Y quiero terminar con unos pasajes. Hebreos 6, 4 al 8, busquemos por favor. Voy a terminar con 5 citas, pero las vamos a leer solamente. Hay mucho que explicar ahí. Pero en la idea del mensaje principal hoy día, amados, es que no nos apartemos del Señor. Porque si nos apartamos del Señor, nos empezamos a autoeliminar nosotros. Nos empezamos a autodestruir. El problema es que se empieza a dañar toda la iglesia, toda una congregación, si yo me empiezo a apartar del Señor. Vamos a terminar leyendo Hebreos capítulo 6, busquemos por favor, y ahí está la pantalla también. Hebreos capítulo 6, que estos pasajes son para otra predicación también. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8 dice, ¿está la pantalla, Felipe? Sí. Ok, gracias, Felipe. Mire, porque es imposible, dice, ¿qué más? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, escuche bien, del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Para qué? Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Veamos por favor ahora Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26.
Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vamos a leer algunos versículos hacia abajo. Dice Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino ¿qué cosa? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a qué? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés, porque el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Escuche bien, aquí hace la comparación. ¿Cuánto más el Evangelio? El Evangelio es más exigente, amado. La ley, 2 o 3 habían necesitado testigos y moría la persona sin quebrar la ley. El Evangelio es más exigente. Y yo te quiero pedir, amado, amada, cuidemos nuestra vida espiritual, porque estamos bajo la dispensación del Evangelio, y el Evangelio es más exigente. Si la ley mataba al pecador, ¿cuánto más el Evangelio? Y tú y yo estamos, y todos los que estamos aquí, estamos bajo la gracia y la dispensación del Evangelio. Y aquí Pablo hace esa separación. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Mire, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en mano de ¿qué? De Dios vivo. Amado, amada, no le tengas miedo al pecado, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo al mundo. ¿Sabe? Tengámosle temor y respeto a Dios, amor reverente a Dios, porque Dios tiene la autoridad para llevar tu alma y mi alma a la eternidad o a la perdición eterna. Es Dios. Por lo tanto, esta palabra nos debe sacudir nuestros corazones, hacer un compromiso de no apartarnos del Señor, ser más fiel a Dios, porque puede ocurrir lo contrario de lo que está diciendo estos pasajes. Y miren lo que dice el versículo exacto, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos, aleluya, de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe, ¿para qué? Para preservar el alma. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden estar hablando y decir con firmeza: yo soy de los que persevero hasta el final? Sí, amado, perseveremos hasta el final, venga lo que venga, pase lo que pase. Aleluya. Y mire, terminemos con tres pasajes más. Mateo, para que todos podamos reaccionar, amado, y no nos apartemos, no nos alejemos del Señor nunca, hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase, fiel al Señor, aquel que nos tomó por soldado, aquel que nos tomó para ser su pueblo y llevar también el Evangelio de la gracia de Dios a otras personas. Mateo capítulo 12, mire lo que dice. Mateo 12, versículos 43 y 45. 12, 43 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla, ¿qué cosa? Desocupada, barrida, adornada, hermosa. Entonces va, dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, ¿qué dice? Viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
¿Y cuál es la mala generación que estamos? Es hoy, amado. Hoy estamos viviendo una mala generación, donde todo está malo, donde el hombre desde adentro está corrompido, su corazón está malo. ¿Entiendes? Y esa es la generación que tenemos que ministrar con poder y autoridad y con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso no tenemos que descuidar. Mire, hermanos, a veces decimos, pero ¿cómo hacer tanto? ¿Cómo le ponen tanto? Total, un desliz nomás. Total, nadie lo va a saber. Cuidado, amado. Es el inicio de la caída. Es el inicio del declive y el porrazo va a ser fuerte, espiritualmente hablando. Nosotros no podemos cavilar ni un momento el querer apartarnos del Señor y alejarnos del Señor y hacer cosas que van a hacer la puerta abierta para que entre el enemigo. Y nuestro estado posterior, aún conociendo al Señor, puede ser peor. Eso es lo que nos está advirtiendo la palabra. Y mire, leamos Lucas, por favor. Y yo quiero que ustedes entiendan, amados, a los pastores, porque esa es nuestra pega, amado. Yo quiero ir a la presencia de Dios y que yo no tenga que dar cuenta de ninguno de ustedes, que yo no les hablé el consejo de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios está siendo entregada hoy día, cada uno la va a tomar y cada uno, ¿qué va a hacer con esa palabra? Ya resorte de cada uno de nosotros. Pero Dios está hablando, ¿sí? Dios está hablando a todos los que estamos aquí, a todos los que están aquí, Dios está hablando. Y mire lo que dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Y aquí hay otro elemento importante. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrado por allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿qué cosa? Peor que el primero. Por eso, amados, amadas, yo les digo que ninguno de los que estamos aquí ni siquiera lo pensemos por un momento apartarnos del Señor, alejarnos del Señor. Todo lo contrario, echemos mano al arrepentimiento, busquemos a Dios, volvámonos al Señor, cerremos las puertas que le hemos abierto al enemigo para que el enemigo no tome legalidad desde nuestro interior para destruir. Cuando tú y yo descuidamos nuestra vida espiritual, cuando tú y yo empiezas a lo menos a pensar en la posibilidad de apartarte y de alejarte del Señor y volver al lugar a donde Dios te tomó, por favor, renunciemos al tiro, renunciemos a esos pensamientos, porque si empezamos a obedecer esos pensamientos, escúchame bien, me estoy autodestruyendo, desde adentro me estoy destruyendo y estoy arruinando mi vida. El problema, amado, escuche bien, voy a empezar a arruinar a todas las personas que están a mi alrededor, porque Jonás desobedeció. Jonás fue rebelde a Dios y a su palabra y quiso huir de Dios. Escuche bien, se levantó una tempestad y empezó a dañar a toda la tripulación, a todas las personas. Yo siempre lo digo con claridad: si uno pecara en solitario, está bien, amado, pero uno nunca peca en solitario. Mi pecado va a alcanzar a otras personas, va a afectar a una familia, un matrimonio, los hijos, una congregación, un ministerio, hermano. Tengan cuidado. Por favor, amado, amada, tengan cuidado. Pensemos 2 o 3 veces de irnos a pecar y de alejarnos de Dios, de apartarnos del Señor, pensando que nadie nos ve. No. Dios ve todo y no nos podemos escapar. Podemos irnos al extremo de la tierra, arrancando de Dios, pero a Dios no nos podemos arrancar, porque Dios es Dios de toda la tierra y está observando nuestra vida, nuestro proceder. Y estos pasajes te ayudarnos a cuidar nuestra vida espiritual y a llenarnos más de Dios, a llenarnos más de su presencia y estar a cuentas con Él. Y terminemos con Isaías 55. Con ese último pasaje terminamos. Isaías
55. Y quiero que al terminar de leer este pasaje, quiero que tú le digas a tu compañero, pero para ti también, por favor, quiero que le digas, con las cosas de Dios no se juega. Dígale, por favor, con las cosas de Dios no se juega. Mira, yo puedo jugar contigo, tú puedes jugar conmigo y hacerme leso, perdón la expresión, pero a Dios no lo podemos hacer leso. Por lo tanto, los que estamos aquí, amados, cuidemos lo que tenemos, apreciemos y atesoremos lo que Dios ha traído en nuestras vidas, porque a su Hijo le costó todo. A su Hijo le costó todo para que tú y yo podamos tener salvación, vida eterna. Lo mínimo que Dios merece es que nosotros seamos fieles representantes de Jesucristo que en la tierra hasta el final de nuestros días. Así que, iglesia, yo les exhorto a no jugar con las cosas de Dios, a no reírnos y pensar, no está pasando nada, y le damos. Va a llegar el momento que Dios va a dejar caer la mano. Va a dejar caer la mano. Tengamos cuidado. Sirvamos a Dios con temor y temblor y con respeto. Y respetemos las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son santas. Son santas, amado. No estamos en cualquier cosa, estamos en las cosas de Dios. Y este mensaje es para todos los que estamos aquí. Esta palabra, Isaías 55, versículos 6, 7 y 8. Buscad a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de qué, de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en qué, en perdonar. Aleluya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ha dicho Jehová. Aleluya, amado. Dios es amplio en perdonarnos. Él sabe que tú y yo nos vamos a equivocar en un momento, pero que no sea porque hemos decidido endurecer nuestro corazón y apartarnos y alejarnos y huir y arrancarnos de las cosas de Dios. Él dice, la promesa es amplio en perdonar tu pecado y mi pecado. Y ese es el Dios que está aquí con nosotros. Quiero pedirle que se pongan en pie, amados. Pónganse en pie, por favor. Oh, aleluya, Jesús. Quiero que se ponga en pie un momento. Quiero que incline su cabeza por un momento. Y quiero que tú te llenes de fe y pensar que Dios está cerca. Él está muy cerca. Quiero que tú pienses en esta mañana, Javier, por favor, ayúdame en el teclado. Después van a pasar al ministerio de música para terminar con una alabanza al culto. Y quiero que tú, por favor, amado, amada, todos los que estamos aquí, no te distraigas, por favor. Tú sabes cómo está tu vida. No delante de mí, ni delante de la persona que está a tu lado, delante de Dios. Quiero que tú reflexiones a ese nivel en este momento. No se puede huir de Dios. Jamás. Tú puedes llevar toda la vida tratando de arrancarte de las cosas de Dios, escabullirte y tratar de irte y no querer las cosas de Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra que nadie puede huir de su presencia. Si tú crees que te puedes huir y arrancar de las cosas de Dios y vivir en esa forma de pensar, estás equivocado. Porque no se puede huir de Dios.
Jonás es el ejemplo de un profeta que quiso escapar, pero descubrió que nadie puede huir de la presencia del Señor. Huir de Dios siempre nos llevará a tormentas, pero obedecer nos llevará a un propósito de Dios en tu vida, amado, amada. Si por eso que el enemigo y con todas las cosas del mundo que te presenta un buen panorama, pero él sabe que si te aparta de Dios y logra eso, tú no vas a tener un propósito, una razón de vivir en tu vida. Te vas a vivir lleno de un vacío. Vas a vivir sin esperanza, sin la bendición de Dios. Huir de Dios siempre, el arrancar, te va a meter en problemas, en dificultades que te van a destruir y van a arruinar tu vida. Yo quiero que medites en esta mañana. Tú con Dios, ahí donde estás, tú sabes si te estás apartando del Señor y que arrancas de las cosas de Dios. Dios llama a Jonás con claridad, pero él responde con rebeldía. No lo hagas. Dios te está hablando en esta mañana. No respondas con rebeldía. Si tú estás mal con Dios, reconócelo. Si Dios está esperando eso, que tú reconozcas tu condición, que estás mal, que te estás enfriando, te estás apagando, que te estás apartando de Dios y te estás volviendo al mundo. Él sabe eso, sin que tú se lo digas. Pero ¿sabe cuál es el llamado donde Dios interviene? Él permite que tú se lo digas. Por eso estás escuchando esta palabra, porque Él espera la reacción a la palabra que tú has escuchado en esta mañana. Es que tú le digas de cómo estás. El Señor no se va a enojar, el Señor no se va a irar. Él dice que es amplio en perdonar, pero tú tienes que volverte a Él y tomar la decisión. Dios llama a Jonás con claridad, pero él responde huyendo de la presencia del Señor. Jonás representa al creyente que conoce la voz de Dios, pero decide huir de Dios y huir de las cosas de Dios. Pero déjame decirte que no se puede escapar de la presencia de Dios. Y quiero hacer un llamado en esta mañana. En el nombre de Jesús, todos aquellos que reconocen que públicamente, porque es así el llamado de Dios, así lo hace, no lo cuestiones, no tengas vergüenza, no tengas temor, porque Dios es de oportunidades y de esta manera da las oportunidades mientras estemos aquí en la tierra de enmendar nuestro camino, de poder decirle: Señor, perdóname porque te he estado fallando, me he estado apartando de tus cosas, he estado volviendo para atrás y no me daba cuenta hasta ahora del peligro en que me encuentro. Pero quiero reaccionar y decirte: Señor, aquí estoy nuevamente, por favor. Perdóname y toma mi vida nuevamente. ¿Cuántos quieren regresar a Dios? ¿Cuántos quieren regresar a Dios? Quiero que ahí donde está levante tu mano. Levanta tu mano solamente. Los que quieran regresar al Señor. Decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. He tratado de huir como Jonás de tu presencia, del llamado, de la palabra que tú me entregaste. Y he caminado en sentido contrario, desobedeciendo lo que tú me estás pidiendo. Yo te pido perdón. Quiero que los que levantaron la mano ahora den un paso más, un segundo paso. Quiero que vengan acá adelante. Vengan acá adelante. Con firmeza, vamos. Hay que ser valiente, hermano, para esto. Cobarde es para pecar,
pero valiente para reconocer nuestra condición delante del Señor y decirle: Señor, te necesito. Vengan bien adelante, hermano, los que están pasando ya, vengan acá adelante, para que den espacio atrás los que vienen detrás. Vamos, vengan acá, vengan acá. Todos los que levantaron la mano, vamos, vengan acá adelante y decirle: Señor, Señor, aquí está mi vida.